Bienvenidos una vez más. El tema de este día, vamos a hablar acerca de la diferenciación de los tejidos. Podemos entender entonces que la diferenciación de los tejidos ocurre cuando varias veces cuando durante el desarrollo de un organismo multicelular, cuando hablamos de multi, estamos hablando de muchas células, ¿verdad? A medida, pues en ese sentido, que cambia de un cigoto simple a uno complejo de tejidos y órganos más especializados. Vale la pena resaltar que existen células madres adultas que cumplen papeles muy importantes en la reparación de heridas. Por diferenciación, se entiende que es el proceso mediante el cual una célula cambia sus características de un modo permanente, aunque no forzosamente irreversible. Entonces recordemos que cuando hablamos de diferenciación, se entiende que es el proceso mediante el cual una célula cambia sus características de un modo permanente, aunque pues no forzosamente estos cambios sean irreversibles. Recordemos que irreversibles muchas veces, ¿verdad?, se refiere a que no puede volver a su estado original. De esta forma es de que sus descendientes mantienen esas características y pues lo cambiarán de nuevo si ocurre una nueva diferenciación en otro descendiente o en otro sentido. En este proceso es la manifestación externa, morfológica o bioquímica, ¿sí?, de algo imperceptible ocurrido antes y se denomina determinación. ¿A qué le vamos a llamar nosotros determinación? A algo irreprensible, algo ocurrido antes, ¿verdad? Y se va a denominar determinación. Pues determinación es el conjunto de cambios en el estado interno de una célula debido a alteraciones en la expresión, si nosotros lo podemos llamar así, de genes que provocan un compromiso en el destino celular. Es decir, que tiene una memoria, ¿sí?, una memoria celular que les dice en qué sentido, cuándo y dónde deben diferenciarse, y después mantienen ese estado. La decisión de diferenciarse ocurre antes de la misma diferenciación. Así, pues los somitas, ¿verdad?, emigran células a las extremidades y allí se diferencian, ¿verdad?, las células musculares, mientras las células que ya estaban allí se diferencian entre otro sentido. Por ejemplo, tenemos un tejido conjuntivo. Para hablar un poco acerca de los tejidos, pues tenemos, ¿verdad?, nuestra célula animal y también tenemos nuestra célula vegetal, que son totalmente diferentes, ¿verdad? Podemos hablar, ¿verdad?, de la célula animal, pues dice que tiene formas prismáticas, ¿verdad? Dice que también esta posee una pared celular, ¿sí?, de celulosa. También dice que no posee centriolos. Y también podemos apreciar, ¿verdad?, dentro de esto, que consta con una gran vacuola central. También que contiene núcleos, citoplasma y orgánulos en la periferia. Y también, ¿verdad?, destacan los cloroplastos. Si se dan cuenta, ¿verdad?, tenemos estas partes de nuestra célula animal. Ahora, dentro de la vegetal podemos ver también que hay algunas diferencias dentro de ellos y podemos ver entonces que las formas diversas, ¿verdad?, de esta célula pues son alargadas y globulares. También podemos mencionar que solo contiene una membrana plasmática. También podemos decir que estas no tienen o están sin plastos, ¿verdad?, que no los contienen. Y sí existen en este sentido, ¿verdad?, sí existen vacuolas, pero son más pequeñas. Podemos mencionar también que tienen un núcleo central y sin plastos, dice, con centriolos. Si nosotros podemos observar, nos daremos cuenta que
hay diferencia tanto en nuestra célula animal y en la célula vegetal. Podemos mencionar cada una de las diferentes partes como están constituidas, ¿verdad? Como están formadas nuestras células, y a simple vista podemos darnos cuenta que tenemos diferentes características que posee cada una de ellas. Así que es muy importante que cada uno de nosotros podamos recordar que la diferenciación se entiende por el proceso mediante el cual una célula cambia sus características. Quiere decir que la célula tiene la capacidad de poder cambiar sus características a un modo permanente, ¿sí? Puede cambiarlas, puede modificarlas y pueden permanecer de una manera permanente. Recordemos que aunque no forzosamente, estos cambios van a ser irreversibles. Tenemos que tomarlo muy en cuenta. También en este proceso, ¿verdad? Podemos mencionar que está la manifestación externa, ¿verdad? Que es la morfológica, que es la bioquímica. Esas son pues de algo imprescindible, ¿verdad? Que esto ha ocurrido mucho antes. También podemos recordar que la determinación se puede decir en este sentido que es el conjunto de cambios en el estado interno de la célula. Si nos damos cuenta, vemos entonces que en la determinación el cambio es interno, ¿sí? Es dentro de la célula, y debido a las alteraciones en la expresión de los genes que provocan un comportamiento en el destino celular. Vemos también que debido a las alteraciones en los cambios no suelen ser apreciables morfológicamente. Será un poco difícil pues poderlo apreciar, pero vemos también que las células tienen una memoria celular. Esto se llama memoria celular, que les dice, ¿verdad?, en qué sentido, cuándo y de dónde deben diferenciar. Recordemos que una memoria celular, ¿sí? Esta es las que les da el sentido de cuándo y dónde deben ellas diferenciarse. Después, pues mantienen ese estado, el que ellos adoptaron, el que ellos, pues esta memoria les dice lo que deben de hacer. La decisión de diferenciarse ocurre antes de la misma diferenciación, así que las células emigran, ¿verdad?, hacia las extremidades, y ahí se diferencian en células musculares, mientras que las células que ya estaban ahí se diferencian en otro sentido. Entonces recordemos que nuestro cuerpo es una maquinita o es un mecanismo muy exacto, ¿sí? No hay quien les diga cómo deben de hacerse en este sentido las células. No hay una forma más que interna, ¿verdad? Una memoria, como ahí dice claramente, que es la que les va diciendo hacia dónde deben moverse, hacia dónde y cómo deben diferenciarse. Recordemos que es muy importante conocer nuestro cuerpo, es muy importante poder conocer en la manera de cómo funciona. Es muy importante también que nosotros aprendamos cada vez más acerca de nuestro cuerpo, cómo está constituido, cómo está formado, cuáles son las partes, cuáles son las estructuras, de qué manera funciona, para que nosotros podamos entender nuestro cuerpo, y también nosotros podamos entender en este sentido todo lo que vamos aprendiendo, esos conocimientos que vamos tomando para poder pues ponerlo de una manera más práctica. Así que recordemos, tenemos nuestras células en este sentido, tenemos la animal y la vegetal, y podemos observar claramente la diferencia, pero también podemos entender que hay cambios internos, ¿sí? Cambios que se dan, decisiones de cómo diferenciarse, ¿verdad? Estos pues recordemos que no suelen ser apreciados morfológicamente, y que pues la célula, ¿verdad?, tiene una memoria celular, se le llama memoria celular. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que la diferenciación ocurre múltiples veces durante el desarrollo de un organismo multicelular. Quiere decir que ocurre muchas veces
una infinidad de veces, ¿sí?, durante el desarrollo de un organismo multicelular. Así que recordemos siempre aprender cada día más acerca de nuestro organismo y cómo está constituido. Gracias y nos vemos en una próxima. Adiós.